Y la pregunta, ¿a qué le tenemos miedo con las enfermedades neurológicas cuando van los pacientes al consultorio de la doctora Marianela de María? ¿Qué le dirán? Ay, doctora, ¿a qué le tengo miedo? Gracias, Marianela. ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme después de tanto tiempo. Un gusto estar acá de vuelta. Bueno, vamos a ver si retomamos con más asiduidad para el año que viene, porque ya estamos terminando el año. Ya estamos terminando el año, sí. ¿Y la gente por qué se preocupa? ¿A qué le tienen miedo? Y, bueno, en los últimos años, lógicamente, y después de todo lo que vivimos por COVID, se aceleraron mucho los deterioros cognitivos, por el aislamiento, por un montón de cosas. Entonces, el Alzheimer ahí como a la cabeza, ¿viste? Las demencias tipo Alzheimer. Pero también se le tiene, digamos, mucho respeto al ACV, al accidente cerebrovascular, y a la enfermedad de Parkinson también. Son como un podio, ese es la ubicación de cada uno. Sí, lo principal es la enfermedad de Alzheimer, que de hecho también es una situación que se está viviendo cada vez con más frecuencia a partir de la mayor, digamos, el promedio de vida ha crecido muchísimo. Entonces tenemos mucha población longeva. Y es un miedo muy presente en los pacientes y también en los familiares de pacientes que no lo tienen, pero que tienen temor de que en algún momento les comience una demencia. ¿Se puede frenar o no? En realidad, es siempre mejor prevenir. La enfermedad de Alzheimer no se cura. Está en permanente estudio, está en permanente actualización de drogas, investigación, pero hasta el momento no hay ninguna cura. Es una enfermedad que puede, cuando está instalada, retrasar un poco su avance, pero aquellas funciones que se perdieron ya es muy difícil volver a tenerlas, funciones cognitivas me refiero. Entonces, siempre hay que actuar desde la prevención y a lo largo de toda la vida. Desde la infancia hasta la vida adulta, y esto para cualquier enfermedad, pero en el caso puntual del Alzheimer, nosotros sabemos bien que a partir de los 50 años empieza a haber ciertas fallas cognitivas, me olvido de algunas cosas, se me pierden algunas cosas, me confundí una fecha, aquel nombre no me sale, bueno. Entonces ahí hay que empezar a distinguir. Si se trata de olvidos, que los podemos tener a cualquier edad, que son olvidos benignos, asociados más que nada a situaciones de falta de atención, por el estrés, por la ansiedad, por la vorágine que vivimos por ahí en el día a día, de estar en varias cosas al mismo tiempo, bueno. O bien si se trata del inicio de una alteración cognitiva que va a ir creciendo. Hay síntomas o digamos hay estudios que podemos hacer para diferenciar que si es una cosa o si es la otra, porque las dos tienen tratamientos y pronósticos sumamente distintos. Claro. ¿Y cómo se puede prevenir? Es decir, una persona de 50 años, bueno, ¿cómo lo puede prevenir? O sea, los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer son, primero la edad, después el sexo femenino, las mujeres estamos más predispuestas a sufrir demencia tipo Alzheimer. El tipo de alimentación también influye mucho cuando es rica en harinas, en grasas. Entonces, la alimentación saludable, que hoy está muy en moda, muy en uso, la alimentación saludable tiene muchísimo que ver con, digamos, oligoelementos, aminoácidos, minerales y ácidos grasos que sean saludables, ¿sí? Magnesio, fósforo, como minerales a la cabeza, ácidos grasos, los omega, que están presentes en los aceites vegetales y en los productos de mar, pescado, mariscos. Y, lógicamente, evitar otras, o sea, volviendo a los factores de riesgo, la edad, el sexo femenino, la alimentación, el uso de tóxicos, alcohol, cigarrillo, drogas ilegales. Y también tiene mucho que ver el nivel educacional. Es un factor de riesgo que está estudiado. Cuanto menos nivel educacional tiene la persona, más precozmente o con mayor profundidad se puede lograr o se puede, digamos, padecer un deterioro cognitivo que llegue a una demencia. Entonces, fíjate cómo el estímulo cognitivo es tanto para prevenir como para, una vez instalado el deterioro cognitivo, enlentecer su avance. Perfecto. Siempre me acuerdo de vos cuando en otras oportunidades nos decías estudiar un idioma, hacer un tejido que no sea el mismo,
cambiar el tema de cambiar, no hacer siempre el mismo recorrido. Exacto. Lo que ya está automatizado, lo que ya aprendimos, no nos pone en juego mecanismos cognitivos de nuevo. Sale como automático, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que romper esa estructura y incorporar un aprendizaje, es ahí donde ponemos a trabajar sistemas que estaban como inertes y estimulamos. Bien. Marianela, trastornos del sueño. Trastornos del sueño. Sabemos que es un tema fundamental. Muy común. Muy común. Y que no se le da la importancia que realmente tiene. No podemos dormir y empieza la cabeza a... En realidad los trastornos del sueño pueden ser para arriba o para abajo. Ajá. O sea, trastornos del sueño, vos. las personas que sufren insomnio Sí. o patologías del sueño como son el sonambulismo, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o los pacientes que tienen hipersomnias, que viven con sueño. ¿Viste? Sí. Entonces, los trastornos del sueño también últimamente, al menos en el campo de la neurología, se le está dando mucho interés porque se ha visto cómo repercuten en otras enfermedades, no solamente neurológicas, sino también cardiovasculares, digestivas, y no le damos la importancia que tiene al sueño. Así como nosotros necesitamos 12, 14 horas de vigilia, 16, que son las que estamos, también, vigilia me refiero a estar despiertos, también necesitamos esas 6, 8 horas de descanso, porque en el sueño se cumplen funciones de todo tipo, reparación, secreción hormonal, digestión de los últimos alimentos y metabolización. Entonces, todos los órganos del cuerpo trabajan también mientras dormimos, pero para que trabajen bien, el sueño tiene que tener una estructura, una arquitectura, que si no se respeta, esos ciclos no se cumplen bien. Una dificultad con la que siempre nos encontramos es en los horarios rotativos de trabajo, por ejemplo. Que en nuestra zona hay mucho, porque por ahí las empresas lácteas, que hay muchas en esa zona, trabajan con horarios rotativos. Entonces se pierde mucho lo que es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es nuestro reloj biológico. Son esas funciones que hacemos cuando estamos despiertos y también cuando estamos dormidos, que son necesarias para que haya un equilibrio, un balance. Entonces, por darte un ejemplo, los pacientes que tienen horarios rotativos de trabajo sufren con mucha mayor frecuencia trastornos del estado de ánimo, tipo depresión o ansiedad generalizada, trastornos digestivos, dificultades cognitivas, hipertensión, tendencia a la diabetes, por darte un ejemplo. Sí. El tema de los estudios, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo quiero, mejorar mi sueño. ¿Cómo se puede hacer? Yo sé que hay una serie de estudios para hacer. Sí, se pueden hacer. En realidad, primeramente tenemos que ver de qué tipo de dificultad está teniendo ese paciente para dormir. Hay pacientes que tienen dificultades para iniciar el sueño, hay pacientes que tienen dificultades para mantener el sueño, o hay un poquito combinados. Los pacientes que tienen dificultad para la inducción del sueño se duermen a las 2, 3 de la mañana. O los que tienen dificultad para mantenerlo se duermen a horario, pero tienen muchos despertares durante la noche. A veces incluso despertares que no nos damos cuenta, porque se sale no totalmente del ritmo de las fases de sueño, y hay veces que no nos damos cuenta, pero se rompió igual la arquitectura del sueño. Entonces, primero, para saber cómo mejorar el descanso, tenemos que ver a dónde está el problema. Bien. Una vez hecho el diagnóstico, que generalmente se hace con varios estudios, pero entre ellos el más importante es la polisomnografía, vemos ahí si hay problemas en el despertar, problemas en el inicio, en el mantener, o un problema muy común en nuestra población que es la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es una apnea? Es una pausa respiratoria, dejamos de respirar. Generalmente se acompaña de ronquidos. Las personas que son roncadoras activas generalmente hacen apneas del sueño. Todos hacemos apneas del sueño, pero hay un límite por debajo y por encima del cual ya hay una diferencia, ¿sí? Hay pacientes que hacen niveles altísimos de apnea del sueño y no te vas a dar cuenta porque no se expresa con un síntoma en ese momento. Repercute en nuestra actividad al día siguiente.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que podemos tener apnea del sueño? A veces por el compañero o la compañera. ¡Ay, sí, ronca! Y no sabe, por ahí queda. Bueno, eso ya es un indicio. Pero después, el paciente sufre mucha somnolencia diurna, cansancio, fatiga crónica, y te dormís en cualquier lado. ¿Sí? Cuando vos tenés un ratito esperando en el banco, te quedaste dormido. Hay pacientes que hasta se duermen esperando el semáforo. 10 segundos, ¿viste? Y eso es peligroso. Es peligroso. Es peligroso por el hecho de los accidentes en ese momento y también porque hay una relación directa entre síndrome de apnea del sueño, que tiene sus profundidades, leve, moderada, grave, y obesidad, hipertensión, diabetes, trastorno de estado de ánimo, trastorno de regulación endocrina, disfunciones sexuales. Si una persona dice, yo me acuesto, no me puedo dormir, o me duermo, me despierto, ¿qué hago? Si me desperté a las 4 de la mañana, ¿trato de seguir durmiendo o me levanto? Marianela. Bueno, depende también de cada persona, porque hay pacientes, personas que necesitan 8 horas para dormir sí o sí, y otras que con 5 o 6 horas, me ha pasado, están súper activos. Uno también tiene que ver qué calidad y cantidad de descanso necesita cada paciente. Si la cantidad de descanso que tiene no le alcanza, quiere decir que hay una falla en lograr esa reparación del sueño, ese sueño adecuado. Entonces, siempre tratamos de comenzar por lo básico, que es la higiene del sueño. Es decir, hay ciertas actividades que tenemos que tratar de evitar un tiempito antes de ir a acostarnos. Por ejemplo, consumo de sustancias, alimentos que nos ponen más activos. Chocolate, café, té, mate. ¿Sí? No. Bien. Por lo menos algunos pacientes ya desde las 7 de la tarde no toman más mate. Es verdad, sí. O más café. Sí. Bien, esto es bien también de cada uno. Sí, sí. Después, la alimentación a la noche también es importante. Una alimentación, una cena muy frugal. Hay pacientes que no cenan algo liviano. Mejor, porque los procesos de digestión, cuando nosotros nos acostamos a dormir, si el estómago recibió una cena muy pesada, bueno, ya sabemos cómo afecta. Sí. Al otro día nos levantamos bien. Y después tiene mucho que ver, por ejemplo, que la habitación esté en un ambiente tranquilo, muchas veces dificulta, por ejemplo, vivir en una calle muy concurrida. Sí. Son pavadas, pero todo influye. Tratar de no dormir con luces prendidas, no tener el hábito de dormirse mirando la tele, ni el celu, que también está pasando mucho eso. Nos llevamos el teléfono a la cama y nos vamos, un ratito, y me quedo paveando con el teléfono. Sí. Incluso a veces lo pongo abajo de la almohada. No. Marianela, ¿y la siesta? La siesta se puede hacer. Fisiológicamente la siesta es necesaria. No una siesta de, me duermo 2 horas. Pero una siestita para hacer un corte, aunque sea media hora, 40 minutos, para hacer ese corte, esa pausa que necesitamos, y después retomar las actividades de la tarde. Pero sí, la siesta fisiológicamente es necesaria. No quiere decir que si vos no necesitas dormir la siesta, te obligues ahora a hacer. Claro. Sí. Claro. Bueno, hermoso todo, me encantó. Da esto para darle. Sí, un montón. Pero lo vamos a desarrollar el año que viene. Dale, ¿Te parece? Yo te voy a llamar una vez por mes. Dale, encantada. Y vamos a hacer un tema por mes. Dale. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Ay, qué amorosa. Ay, saludos, mira, porque me preguntan, ¿a quién llevas esta noche? A la doctora Marianela de María, de Betty, de Héctor, de Graciela, pacientes tuyos que te quieren ver, que te extrañan. Bueno, un saludo para todos. Bueno, gracias. Gracias a vos.